La palabra en esta tarde le he colocado el título, la paz de Dios, la paz de Dios. Para eso quiero fundamentarme en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, Jesús es la persona más segura y confiable que nosotros podemos tener en todo el resto de nuestra vida. Jesús es la persona más confiable y segura. Cualquiera de nosotros podemos fallar porque somos seres humanos, pero Jesús jamás te va a fallar. En Él podemos sentir y disfrutar una paz real y verdadera. Solo en Él y solo Él puede darte la paz que el mundo no puede darte. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 14 versículo 27, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Sí? Ahora, hago una pregunta. ¿La paz de Jesús es para quién? ¿La paz de Jesús es para quién? Y escuchen la respuesta. Es para los que tienen una relación íntima con Él, para los que tienen comunión con Él, no para los que tienen una religión. Quiero ser enfático en esto. La paz de Jesús es para aquellas personas que tienen, que ejercen, que viven una comunión con Él, no una religión. Jesús respalda, anima, consuela, apoya y fortalece verdaderamente a aquellos que se preocupan por tener una comunión con Él. Para eso quiero fundamentarme en el libro de Hechos capítulo 19 versículos 13 al 16, por favor. Libro de Hechos dice así: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaban invocar el nombre del Señor Jesús con los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica ¿quién? Pablo. Estaban citando a un ser que habían oído de oídas, pero no lo conocían, no sabían quién era Jesús, no tenían una relación íntima con Jesús. Siguiente. Habían 7 hijos de un tal Esceva. ¿Quién era este Esceva? Ahí lo dice, era un judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Estaban ejerciendo una religión, un acto religioso. Estos estaban ejerciendo un acto religioso. Pero ¿qué sucede en el versículo siguiente? Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Y créanme que en el mundo espiritual los espíritus se hacen esa pregunta. A fulano conozco, a sultano conozco, a perencejo conozco, pero a vosotros no os conozco. En el mundo espiritual sucede exactamente esto. El mundo espiritual sabe quién profesa una religión y quién ejerce la comunión con Dios. De acuerdo como en el mundo espiritual, mire, entre nosotros los seres humanos nos podemos engañar y mentir, pero en el mundo espiritual la mentira no existe, porque en el mundo espiritual todo se conoce. Por eso este acontecimiento. Y mire lo que sigue en el versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, ¿sobre quiénes? Sobre los 7 hijos de Esceva, sobre los que estaban ejerciendo una religión. Mire lo que sucedió. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y ¿qué más? Y heridos. Hago una pregunta. Jesús, ¿a quién respaldó?
al que tenía la comunión con él o los que ejercían o profesaban una religión. Quiero que esto esté muy claro. Jesús siempre va a respaldar a aquellos que tienen comunión con él, no que ejercen una religión. Es importante, importantísimo tener esto. ¿Saben por qué? Porque así el mundo invoque su nombre, no podrán tener los beneficios de una relación ni de una comunión con Jesús. Y entre esos beneficios está la paz de Dios. O sea, la paz de Dios es para aquellos que tienen comunión con Dios. En el mundo nunca podrá encontrar paz. La Biblia dice que solo hay aflicción. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué tendréis? O sea, esto está escrito: en el mundo tendremos aflicción, no hay paz. Pero Jesús dijo: pero confiad. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo. Los que están en el mundo, o sea, los que están alejados de Dios, no, repito, no pueden experimentar la paz de Dios. ¿Saben por qué? La Biblia dice en el libro de Isaías, capítulo 57, versículo 21, dice: no hay paz. Dice en Isaías 57, 21, dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. En el mundo no hay paz. Y los que viven en el mundo, según la Biblia, y la Biblia no miente, no podrán jamás encontrar la paz. Jamás. Existe un concepto equivocado de la paz de Dios, el cual no podemos permitir que se arraigue en nuestros corazones. Se cree que tener la paz de Dios es estar libre de conflictos y problemas en nuestro entorno. Eso no es así. Al contrario, esos conflictos y esos problemas que tenemos con la gente que convivimos o que tratamos a diario es la prueba si verdaderamente la paz de Dios está en tu corazón o no está. Porque la religión, escuche muy bien, la religión en sí, ¿qué es? La religión puede conocer mucho de Dios, posiblemente, pero es muy diferente tener religión a tener comunión. Religión es conocimiento de Dios, comunión es obediencia a su palabra. ¿Saben por qué lo digo? Porque es que muchos de nosotros podemos tener mucho conocimiento de la palabra y muchas veces creemos que la paz de Dios es estar libre de personas que van a contradecirme, de personas que van a hacer algo que me va a doler, de personas que en algún momento van a afectarme. Escuche lo que le voy a decir. La paz de Dios es aprender a amar esas personas, así esas personas me lleven la contraria, así esas personas hagan algo que me duele, así esas personas me ofendan. Es que precisamente esas personas que están en tu entorno es la prueba espiritual para que Dios pueda ver que verdaderamente Él reina en tu corazón. Cuando tienes una diferencia, cuando tienes una discusión, cuando pasa algo, una desaveniencia con una persona de tu entorno y tú logras establecer la paz en medio de ese conflicto, entonces tú estás ejerciendo una comunión con Dios y no una religión. ¿He sido claro con esto? Bien, avancemos. Se cree que paz es estar satisfecho o estar libre de perturbaciones, preocupaciones, miedos, temores. Es todo lo contrario. Los que tienen la paz de Dios aprenden, aún en medio de una situación dura y difícil que nos puede producir temor o miedo, aprendemos a confiar en Él. Y saben que Él tiene el control de todo. Y esto hace que la paz de Dios aplaque todo temor y todo miedo. Es que es sencillo. ¿Somos seres humanos? ¿Podemos experimentar miedo y temor? Sí. ¿Angustia? Sí. Pero hay un momento en medio de esa angustia que decimos: ostras, pero a ver, esta situación que estoy viviendo, Dios tiene control. Así yo vea que no hay algún
resultado beneficioso para mí. Así vea que en este momento la situación es adversa hacia mí, yo sé que Dios tiene control de mí. Cuando yo traigo esa verdad a mi vida, entonces sale de mi corazón el temor, la angustia y el miedo, y entra la paz de Dios. Las preocupaciones y el preocuparse por algo no cambia nada, pero la oración lo cambia todo. Te pregunto, si tú te preocupas y te amargas la vida por una situación que está viviendo que tú no la puedes solucionar, ¿te vas a dejar gobernar de eso? Escucha, hay una solución total y espiritual, y es la oración. La preocupación no cambia nada, la oración lo cambia todo. Así que busca más de Dios en la oración. La gente, de una manera equivocada, relacionan paz con prosperidad, abundancia, tranquilidad, seguridad, salud, confort, descanso, comodidad. Escuche, cero conflictos. En fin, relacionan paz con bienestar y éxito material, lejos de la realidad. Pero pregunto yo, ¿y si esto no está? La paz de Dios no es algo externo, la paz de Dios es algo interno. O sea, las cosas materiales no pueden darte paz. Lo que te da paz es una buena comunión con Jesús. Por eso el Señor le dijo a los discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Observemos que el Señor Jesús no les estaba prometiendo a sus discípulos que iban a estar libres de problemas. Lo que ellos vivieron, los discípulos, lo que ellos vivieron luego de la ascensión del Señor Jesús hacia el cielo fue totalmente contrario. Tuvieron que afrontar muchas aflicciones, dificultades, persecuciones, tribulaciones, destierro, soledad. Pero por encima de todo esto, sus discípulos pudieron experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz de Dios está por encima de situaciones adversas. Sé que muchos de nosotros hemos vivido momentos difíciles y posiblemente estamos viviendo momentos muy duros y muy difíciles, que si lo puede estar viviendo otra persona que no tenga a Cristo Jesús, estaría refugiada en el alcohol, en las drogas, en tantas cosas. Pero tú te has mantenido firme. ¿Qué es lo que te mantiene firme? La convicción de que Dios tiene control de todo, y esa convicción es la que trae paz a tu corazón y no te permite cometer una locura. ¿Es así o no? Observemos un momento al apóstol Juan, llamado el apóstol del amor. ¿Cómo terminó? ¿Cómo terminó el apóstol Juan? ¿Solo, amargado, resentido, desterrado? ¿Cómo terminó? Solamente desterrado, nada más. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Juan, el apóstol del amor, no estaba ni solo, ni amargado, ni resentido, y menos solo, en absoluto. ¿Saben por qué? Porque soledad, y lo he enseñado algunas veces, soledad no es estar solo, soledad es estar vacío de Dios. Juan, aunque estaba desterrado en la isla de Patmos, no estaba solo, su corazón siempre estuvo lleno de Jesús, siempre. Y mientras tu corazón esté lleno de Jesús, no habrá espacio para el resentimiento, no habrá espacio para el odio, no habrá espacio para el rencor, ni para la soledad, ni para la tristeza, ni para la amargura. Un corazón que tenga la paz de Dios no puede experimentar este tipo de sensaciones, sentimientos o emociones. Es incongruente, es inconcebible que una persona que diga que ama a Dios y que tiene paz en el corazón guarde resentimiento hacia otra persona. Eso es inconcebible. Es incongruente que una persona que diga que tiene paz de Dios venga a la persona X con la cual tuvo una diferencia y le esquive. ¿O qué? O se esconda. Eso no es tener la paz de Dios. Cuando yo tengo la paz de Dios, tengo la madurez,
tengo el dominio propio, tengo la sabiduría, que si viene por la misma acera la persona con la cual tuve una diferencia, tuve una discusión, o haya pasado lo que haya pasado, tengo la fortaleza, las mujeres y la sabiduría para poder saludarla, darle un abrazo fraternal, bueno, cuando se pueda, o un codazo, no en la cara, sino así, suavecito. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando la paz de Dios está en el corazón, no hay espacio para odios, no hay espacio para rencor. Es que es inadmisible que una persona que diga que tiene paz en el corazón guarde odio en su corazón. Es que no caben, es incongruente, no hay espacio. O cabe el uno o cabe el otro, pero los dos no pueden estar. ¿Saben por qué? Porque de una misma boca no puede salir agua dulce y agua amarga. En el corazón no puede haber odio y al mismo tiempo paz. No. O está la paz de Dios y juntamente con la paz de Dios está el amor de Dios, o no está, pero a medias no. ¿He sido claro? Una cosa es la paz con Dios y otra cosa es la paz de Dios. ¿Saben por qué? Porque la paz de Dios es el resultado de estar en paz con Dios. ¿Entienden? La base para tener la paz de Dios es estar en paz con Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? La paz de Dios nos lleva a tener una actitud calmada, serena y tranquila, mesurada, aún en medio de una situación estresante y difícil. Mire, cuando una persona tiene la paz de Dios, así esté en medio de una dificultad, de una situación estresante, aprende a tener mesura. Es una persona sabia, equilibrada, se sabe controlar, tiene dominio propio. Y cuando una persona tiene dominio propio, se sabe controlar, no se deja gobernar, ni engañar ni manipular de su carne, no va a actuar imprudentemente, sino que va a ser sabio a la hora de ver la situación, a la hora de dar una opinión o a la hora de actuar. Eso es lo que produce la paz de Dios, tranquilidad. Y cuando yo estoy tranquilo, la visión no se me nubla. Y esto tiene que estar por encima de las circunstancias, por encima de la razón, de la lógica humana y también de los malos entendidos. ¿Están entendiendo? La paz de Dios tiene que estar por encima de muchas cosas. Mire, por encima de las circunstancias, por encima de la razón, por encima de la lógica, pero también por encima de los malos entendidos. Un malentendido sobredimensionado puede ser una pesada cadena que estanca y te roba la paz. Quiero tocar un momento ese tema. Vamos al libro de Josué, capítulo 22, versículos 9 al 34. Dice: así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se había posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Los pongo en síntesis. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Josué estaba despidiendo a todo este hermoso pueblo, pues ya se iban a repartir las tierras. Unos se quedaban a un lado del Jordán y estas tribus se quedaban al otro lado del Jordán. Bien, vamos al versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué edificaron? Un gran altar. Aparentemente es algo bueno. Y la intención, lo vamos a ver más adelante, la intención de ellos crear ese altar era con muy buena intención, pero algo pasó, algo sucedió. Versículo 11. Y los hijos de Israel oyeron decir: ¡ah!
¿Qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? Oyeron. Mire, ¿sabe qué es lo que alimenta los malos entendidos? Los dimes y los diretes. Usted no se imagina eso, cómo alimenta los malos entendidos, los dimes y los diretes. Mire lo que pasó aquí. Y los hijos de Israel oyeron decir. Muchas veces nosotros oímos decir, no nos consta, no creemos, no nos consta que es verdad, pero lo hemos oído. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés había edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites de Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, o sea, unos cuantos oyeron algo, pero ellos se encargaron de que eso se regara por toda parte. Eso que ellos oyeron, que no les constaba que era verdadero, se encargaron de regarlo por toda parte. ¿Qué pasó? ¿Y qué iba a provocar ese? Porque esto es un malentendido. Este fundamento bíblico es un gran malentendido que iba a provocar más sangre, guerra, muertes, hijos huérfanos, viudas, de todo. Este malentendido iba a desembocar una guerra impresionante dentro de los mismos israelitas, que estuvieron, horas antes se estuvieron abrazando, se despidieron con beso, porque en ese tiempo se podía dar beso en la mejilla, no como ahora. Ellos se abrazaron, se ministraron el amor de Dios y se despidieron. Chao, que Dios te bendiga, te envío un abrazo fuerte, te amo. Así se despidieron. Pero alguien oyó algo y mire lo que iba a pasar. Póngale cuidado. Mire el malentendido tan impresionante que se formó aquí. Versículo 12: y cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a ¿qué? ¿Está leyendo ahí? Para subir a pelear con ellos. Se iba a formar la gorda. Se iba a formar una trifulca impresionante. Versículo 13: y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar. Gloria a Dios por este Finés. Y a los 10 príncipes con él, y un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para que apartaos hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Beor? ¿Peor que era? Peor era el dios Baal-peor. ¿Qué sucedió en ese tiempo? Resulta que en la ciudad de Sitín, o en el área de Sitín, resulta que los israelitas fornicaron y ellos empezaron a adorar a un dios que se llamaba Baal-peor. En eso murieron 22,000 israelitas. Entonces, claro, estaban pensando que habían levantado nuevamente, habían vuelto a levantar un altar para cometer idolatría. Mire todo lo que es un malentendido. Como las cosas no estaban claras, entonces cogieron sus espadas e iban a perseguirlos a ellos para matarlos. Se iba a formar una guerra impresionante a raíz de esto. A ver qué pasó más adelante. Versículo 17: ¿no ha sido bastante la maldad de Peor, que es la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad de la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar, además del altar de Jehová nuestro Dios.
¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció sobre su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron. Aquí hay algo importante. Donde no se forme este diálogo, se hubiese desencadenado una guerra impresionante. Menos mal que este hombre, este sacerdote, logró escuchar para qué las otras tribus habían levantado ese altar. Porque eso es lo que tenemos que hacer siempre, dejar que la otra persona nos aclare por qué sucedió o por qué hizo o cuál fue la intención de lo que hizo. Recuerde, los malos entendidos siempre se dan, porque yo no me acerco a la persona a decirle por qué lo hiciste, cuál fue la motivación. Si esto no se suscita, le digo que la guerra que se forma es impresionante. Y hay otra cosa, muchas veces nosotros entre la propia familia nos abrazamos y nos besamos, pero muchas veces hay un malentendido y no es aclarado y tomamos distancia con las personas. Y si es necesario, rompemos por completo relaciones. Gloria a Dios por lo que pasó de aquí en adelante. Quedé en el versículo 21. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a las cabezas de los millares de Israel: Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, esto es muy importante, Él sabe y hace saber a Israel si fue por rebelión o por prevaricación contra Jehová. ¿Por qué es importante esto? Porque aunque nosotros juzgamos las acciones, Dios mira las intenciones. Nosotros simplemente miramos una acción, pero no conocemos la intención. El que la conoce es Él. Por eso tenemos que aprender a acercarnos y aclarar qué pasó, por qué lo hizo. Dejar que la otra persona se exprese, que la otra persona se descargue, que la otra persona pueda decir: mire, yo lo hice por esto y por esto. No es hacer un juicio sin lograr escuchar a la otra persona y tomar medidas, porque muchas veces somos crueles para tomar medidas. ¿Cuál fue la medida que ellos tomaron según el malentendido? Cojamos espada y vamos a matarlos. Muchas veces nosotros enjuiciamos a una persona sin escucharla y cometemos prevaricación, cometemos un delito, pecamos simplemente porque creemos que lo hizo sin saber qué hizo ni la intención, y vamos y enjuiciamos a la persona. Y hasta somos capaces de dejar de hablar por el resto de nuestra vida, por un solo malentendido. Bien, avancemos. Quedé en el versículo 22. Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si ve por rebelión o por prevaricación contra Jehová, no nos salves hoy. Si no hemos edificado altar para volvernos en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre las ofrendas de paz al mismo Jehová, nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor. Aquí viene la aclaración. Mire la aclaración. Lo hicimos más bien por temor que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis con nosotros, oh Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén, hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harán nuestros hijos, que dejasen de temer a Jehová. Sencillo. Levantaron ese altar como un recordatorio, no como un altar para hacer holocausto, no como idolatría. Entonces, todo eso que oyeron anteriormente fue un simple chisme. Mire, un simple chisme hasta dónde puede de verdad repercutir, hasta la muerte de muchas personas. Un simple chisme, porque es que entre chisme y malentendido hay una línea muy frágil. Muy frágil. Quiero ir al versículo 26 en adelante. Versículo 26 dice:
Por eso dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni sacrificio. Aquí se aclaró el malentendido, aquí fue donde se aclaró el malentendido. Bien, versículo 27, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros. ¿Van ahí acorde? Perfecto. Y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nosotros, en nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestra ofrenda de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros, no a nuestras generaciones, en lo que he por venir, entonces responderemos, mirad el simil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocausto, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel con quien estaba, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo. ¿Qué pasó ahí? Que se aclaró todo. ¿Ven lo importante que es el diálogo? El mejor camino para el entendimiento es el diálogo. Siempre que usted no tenga algo claro, no haga un juicio, no lo haga. Vaya a la persona y hable con ella. Diríjase a esa persona, oiga, pasó esto, esto y esto, acláremelo, por favor. No es empezar a hablar mal a todo el mundo de esa persona, porque es que eso es lo que nosotros hacemos, le creamos una mala atmósfera, sin saber todavía qué pasó. Y cuando llega el momento de hablar con la persona, mire, muy sencillo, una gallina, súbala a lo más alto de un edificio, súbala, quítele las plumas y tire las plumas al vacío. Ahora, coja todas las plumas y vuelva a colocársela a la gallina. ¿Podrá hacerlo? Es exactamente lo que hacemos muchas veces con un malentendido. Cuando hay un malentendido, en vez de ir a la persona, pasó esto, esto y esto, yo creo que usted hizo esto, pero quiero escucharlo. En vez de hacer eso, tiramos las plumas por todas partes, hablamos mal de esa persona, le creamos una muy mala atmósfera y resulta que lo que hizo esa persona era con una muy buena intención. Lo que ellos hicieron, ¿eran con buena intención o no era con buena intención? Pregunto. Esto es un claro ejemplo de lo que es un malentendido. Y termino esta lectura con lo siguiente. Versículo 30, oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel con el que él estaba, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad, los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, el hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, a los hijos de Manasés, hoy hemos ¿qué cosa? Hoy hemos ¿qué? Entendido. Después de haber un diálogo, hay un entendimiento. Y cuando hay un entendimiento, hay un acercamiento. Pero cuando hay un malentendido, pregunto, ¿hay acercamiento o hay alejamiento? ¿Qué hay? Mire, hay familias que se dejan de hablar por años por malos entendidos. Hay amistades que se rompen para siempre por un simple mal entendido. Finalizo con esto. Voy al versículo 33, por favor. Vamos al versículo 33. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. O sea que la guerra que se pensaba hacer, al final no se hizo. ¿Por qué? Porque todo se aclaró. Hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que si no son aclaradas, escuche, eso nos va a llenar a nosotros de más odio, de más rencor, de más resentimiento. ¿Sí o no? ¿He sido claro con la lectura en esta tarde? Bien, avancemos.
Un malentendido no solucionado puede llevar, escuche esto, puede llevar a la ruptura de una gran amistad, una iglesia, una sociedad, una relación de esposos, de novios, de familiares o de amigos. Un malentendido no solucionado se puede convertir en una profunda raíz de amargura. Un malentendido no solucionado nos puede llevar a cambiar de actitud con la gente. ¿Sí o no? Sencillo. Si yo creo que esa persona dijo algo contra mí y yo no le aclaro, lo primero que hago es tomar ¿qué? Distancia, pero no distancia de seguridad, distancia de odio. ¿Y qué más hago? ¿Cambio de qué? De actitud con esa persona. Primero tomo distancia, segundo cambio de actitud y tercero difamo de ella. Y le creo una atmósfera impresionante hacia esa persona. ¿Todo por qué? Por un malentendido. Un malentendido no solucionado se puede convertir en una profunda raíz de amargura. Un malentendido no solucionado nos puede llevar a cambiar de actitud con la persona. Los malos entendidos siempre estarán al orden del día, estarán tocando nuestra puerta todos los días, con el fin de robarnos la paz y de amargarnos el día. Un gesto, una palabra, una acción, a esto súmale la predisposición que acierta o que asiste a ciertas personas para agrandar los problemas, y más si tenemos problemas de baja autoestima. Mire, las personas que tienen problemas de baja autoestima siempre creen que están hablando mal de ellas. Por naturaleza lo creen porque tienen problemas de baja autoestima. Y si cree que esa persona X habló mal de ella, gracias a su baja autoestima, esa persona todavía va a tomar mayor distancia y le va a expresar su odio y su rencor. Es que son problemas que vienen también, problemas de corazón. Un gesto, una palabra, una acción, a esto súmale la predisposición que asiste a ciertas personas para agrandar los problemas, y más si tienen problemas de baja autoestima. Si tienes alguna duda respecto a ciertas conductas, situaciones o palabras, no te quedes callado. No empieces a hacer veneno como los sapos en tu corazón. Es que ese es el problema. El problema es, hay un malentendido, no lo aclaro y empiezo a hacer veneno como los sapos. Y si tengo problemas de baja autoestima, peor todavía, porque las personas que tienen problemas de baja autoestima se resienten con mucha facilidad y empieza a hacer veneno como los sapos. ¿Todo por un qué? Ahora, solución. Ve y háblalo directamente con la persona. Hazlo contacto, con buen talante, con buena disposición. Hazlo con el espíritu correcto y con la actitud adecuada. Evitemos juzgar algo que no entendemos o que no lo tengamos claro. Y si estamos bajo presión, no actuemos precipitadamente. Siempre busquemos la dirección de Dios. Juzgar algo de una manera precipitada nos llevará a cometer errores de pronto irreparables. Ahora, si ese malentendido lo aclaras y es como tú lo habías visto desde un principio y tú tienes la razón, entonces ve y exhórtale con espíritu de ¿qué? De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también puedas caer en el mismo error. La Biblia dice en Gálatas 6:1, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, si tienes aquí viene algo muy tenaz. Ahora, si tú tienes la suficiente madurez de no aclarar nada y de no guardar veneno en tu corazón y de no cambiar con esa persona, pues te felicito, de verdad te felicito. No es fácil hacerlo, eso solamente lo logra si una persona que ha madurado en Dios. ¿Qué cosa? Hay un malentendido, por X o Y motivo no me puedo acercar a la persona para aclarar esa situación por lo que sea.
pues tengo la suficiente madurez para no aclararlo, pero tampoco para no cambiar con esa persona, para no tomar distancia y para no formarle una mala atmósfera. Si usted logra hacer eso, le felicito. Eso no es fácil. Eso solamente lo logran las personas que han madurado en Dios. Así que si hay un malentendido y por situaciones adversas o lo que sea, usted no lo puede aclarar, pero usted no cambia con esa persona, usted no toma distancia con esa persona, usted sigue siendo la misma persona amorosa y usted aparte de eso no le crea mala atmósfera, quiere decir que usted ha crecido en el Señor. ¿Tengo razón o no? El Salmo 15:4 dice: ni aun jurando en daño suyo, por eso no cambio. Escuche, no olvidando que la distancia, escuche, no olvidemos que la distancia más larga entre dos personas es el malentendido. Los malos entendidos crean una realidad falsa, ¿saben? Los malos entendidos crean una realidad falsa. Sebastián, por favor, ¿puedes colocar la imagen? Los malos entendidos que crean una realidad falsa. Yo creo un malentendido, lo hago realidad, pero es una realidad verdadera o falsa. ¿Es una realidad verdadera o falsa? Ostras, están viendo la imagen, no están escuchando lo que estoy diciendo. Bueno, vamos a la imagen. Los que van adelante, ¿sí? Esto es una clara imagen de un malentendido, es esto. Los que van adelante, ¿qué escuchan de la persona de atrás? Del niño. Que se partió un ala. ¿Cómo se ponen las personas que van adelante? Llenas de miedo, de temor, de susto. Cuidado con aquello que usted escucha pero no ve. Esto es un malentendido. Esto es un malentendido. Entonces, los que van adelante se crean una irrealidad falsa que ellos creen que es una realidad. ¿Entienden lo que hace un malentendido? Te hace crear a ti una irrealidad, algo que no es, como algo que sí es. Si ellos voltean a mirar hacia atrás, no pasan ese mal momento. ¿Entienden? Yo quiero que esto quede claro. Cuando hay un malentendido y usted lo logra aclarar con la persona, usted no va a pasar malos momentos en la vida. No va a crear irrealidades falsas. Entonces, que no te pase esto, que los malos entendidos no te hagan pasar un mal momento o un mal trago. ¿He sido claro con esto? Bien, muy bien. Gracias, Sebas. Los malos entendidos crean una realidad falsa. Lo que tú crees que es o que fue, lo proyectarás con tus actitudes. O sea, tus actitudes manifestarán cómo estás por dentro. Si yo con ellas siempre soy el mismo y el próximo domingo le doy la espalda o evito saludarla, ¿qué pasó? Algo pasó. Entiéndame, me he creado una irrealidad falsa. Estoy creyendo algo que no es. Y como me lo creí, cambié. Y ya tomo distancia y no le hablo más. Quiero ser enfático con esto, es que eso le roba la paz de Dios a cualquier persona. Un malentendido en un corazón no maduro le roba la paz de Dios. Cuando la paz de Dios está en un corazón, se manifiesta con comportamientos y actitudes de una persona madura en el Señor, o sea, que ha crecido en Dios. Un malentendido no aclarado se vuelve en un chisme interminable. Le coloco un ejemplo. Resulta que yo estoy en Bullas, yo trabajo y veces en Bullas. Una persona me llama por la mañana: oye, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? No, estoy trabajando en Bullas. Y es que vas a trabajar todo el día. Sí, voy a trabajar todo el día en Bullas. La persona que habló conmigo va a estar creída de que yo voy a estar todo el día ¿en dónde? En Bullas, ¿haciendo qué? Trabajando. Pero resulta que me acordé, esto es un ejemplo, me acordé de que tenía que sacar un documento urgente. Entonces, cancelé 2, 3 citas y me vine para Murcia en el coche. Hice mi diligencia
Y resulta que esa persona con la cual yo hablé por la mañana me ve en Murcia. Y ella dice, ostras, este es un mentiroso. Me dijo que iba a estar todo el día en Murcia y lo veo aquí iba a estar todo el día en Bullas, pero lo veo aquí en Murcia. Ostras, esto es un mentiroso. Y es que pastor, ay, yo vine, saqué el documento, me volví para Bullas, seguí trabajando. Esta persona jamás me llama a decirme, oye, yo te vi en Murcia, ¿qué pasó? No me llama, no aclara la cosa. Y empieza a hacer veneno como los sapos. Y empieza a hablar mal de mí. Y toma distancia y cambia de actitud. ¿Todo por qué? Por un malentendido. Escuche, como este ejemplo, así, en muchas áreas, en muchos círculos y con muchas cosas. He querido enfatizar mucho lo de los malos entendidos, porque un malentendido no solucionado no te permite disfrutar la paz de Dios. Amén. Bien, avancemos. La paz de Dios nos lleva a tener una actitud calmada, serena, tranquila, muy tranquila, en medio de una situación estresante y difícil. Esto no es una acción de valentía humana, sino una acción sobrenatural donde Dios interviene. Por eso es que una conciencia tranquila duerme en medio de una tormenta. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 27 dice: y estando él en la barca, ¿quién es él? Jesús. Y estando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Se me olvida el que... Lucas, estamos en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Mi Lucas hermoso. Voy en el versículo 24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él, ¿quién es él? ¿Qué hacía Jesús? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Versículo 26. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y el versículo 27, aquí quiero destacar algo. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ojo, se maravillaron por lo externo, pero no se maravillaron por lo interno. ¿Qué cosa? Estos se maravillaron porque el Señor Jesús logró calmar la tempestad, pero no destacaron lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La paz que Jesús tenía en su corazón. Eso no lo destacaron. Y le voy a decir algo. Mire, siempre que esté la paz en su corazón, siempre toda tempestad se calmará, por muy fuerte que sea. Quiero destacar eso, que gracias a la paz que el Señor tenía en su corazón, que ellos, sus discípulos, no pudieron ver, ellos no vieron de dónde realmente surgió ese poder para decir: calma tempestad. Surgió de un corazón tranquilo, reposado, apaciguado. Siempre que tú tengas paz en tu corazón, siempre verás la solución a ese problema. No. Amén. Bien, una buena cama te puede hacer dormir profundamente, pero una buena relación con Dios te puede dar descanso. Y termino con esta pregunta: ¿puedes sentir la paz de Dios? ¿Tú puedes sentir la paz de Dios en medio de una aflicción? ¿Tú qué crees? Estoy hablando de una aflicción, de un momento difícil, de una tormenta. La respuesta es sí. La aflicción y el dolor es ley de vida. El sufrimiento es optativo. Job capítulo 5 versículo 7 dice:
Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Escuche, la aflicción será nuestra compañera de viaje toda la vida. Desde que nacemos hasta que morimos, la aflicción será siempre nuestra compañera de viaje, pero el sufrimiento será algo optativo o opcional. No es el hecho de que el sufrimiento sea tu compañero, no tiene por qué ser el sufrimiento también tu compañero. Una cosa es la aflicción y el dolor, otra cosa es el sufrimiento. Son cosas completamente diferentes y quiero matizarlo para que terminemos la enseñanza en esta tarde. Generalmente creemos que el dolor y el sufrimiento son gemelos y son sinónimos, y creemos que debemos vivir con ellos todo el resto de nuestra vida, pero sí hay una gran diferencia. Dolor emocional es el sentimiento negativo que surge en determinadas situaciones o problemas. Generalmente están relacionados con una pérdida, con un problema que nos afecta de manera importante. Surge en el instante en que somos heridos físicamente, emocionalmente, afectiva o sentimentalmente. Su duración es relativamente corta y es proporcional al evento que lo produjo. Nos lo puede producir un quebranto de salud, una quiebra económica, la pérdida de un ser querido, la terminación de una relación sentimental o también la traición de un ser humano, de un ser amado. El sufrimiento va un paso más allá, que es diferente al dolor. El sufrimiento es la importancia, la intensidad, la profundidad y es la duración en el tiempo que le podemos dar a un problema, a una tristeza o al dolor que estemos pasando o que estemos sintiendo. El sufrimiento es un conjunto de emociones y pensamientos que se entrelazan en el corazón, adquiriendo mucha más intensidad y duración que el dolor emocional. De hecho, el sufrimiento puede durar indefinidamente, aunque la situación que lo provocó ya se haya solucionado. Tengo una diferencia con esta persona. Me cargué bastante con ella, hasta llegué a sentir odio por ella. Pero esta persona vino, me pidió perdón. O sea, ahí tiene que cortar ¿qué? Todo. Ahí tiene que cortar todo. Yo aparentemente le digo, para hacerme ver más espiritual, le digo, tranquilo que te perdono. Pero mi actitud siempre sigue siendo la misma. ¿Le perdonó de corazón? ¿Sigo cargando yo con el sufrimiento? O sea, Dios me dio la opción y la oportunidad de echarle tijera al dolor o al sufrimiento. Al sufrimiento. Entonces, ese dolor debió haber terminado aquí, pero decidí continuar con el sufrimiento como equipaje de viaje, porque no le perdoné de corazón. ¿Están entendiendo la esencia de lo que estoy enseñando? Escuchen, el sufrimiento va un paso más allá. Es la importancia, es la intensidad, es la profundidad, es la duración en el tiempo que le podemos dar a un problema, una tristeza, un dolor que estemos pasando o sintiendo. El sufrimiento es un conjunto de emociones y pensamientos que se entrelazan, adquiriendo mucha más intensidad y duración que el dolor emocional. De hecho, el sufrimiento puede durar indefinidamente, aunque la situación que lo provocó se haya solucionado. Hablamos de dolor emocional cuando nos referimos a una profunda tristeza ante la ruptura de una relación de una persona o una ruina económica. Ahora, hablamos de sufrimiento cuando dicha tristeza se convierte en un diario vivir, día sí, día también, cuando se convierte en una amargura permanente que nos lleva a la depresión que puede durar muchos años y que generalmente involucramos otros sentimientos tales como enojo, rabia, inseguridad, desesperanza e impotencia. Nosotros con el sufrimiento empezamos a sentir más enojo con la persona, más rabia con la situación, nos empezamos a sentir inseguros, ya la fe se cambia por desesperanza y nos vemos completamente impotentes ante una situación adversa.
Y creemos que ahí nos hundimos del todo. Todo por permitir que el sufrimiento nos siga acompañando. Dios te dio la opción de echarle tijera al sufrimiento, pero tú has decidido, por no perdonar, por tener un corazón duro, has decidido seguir con el sufrimiento. Dios no tiene la culpa de eso. ¿O sí? Y además seguimos alimentando todo este sufrimiento con pensamientos tales como: esto es injusto. Empezamos a hacerle reclamos a Él. Por ejemplo, esto es injusto. No me merezco esto. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Yo qué te he hecho para que me hagas esto? Empezamos a discutir con Él. Es que la solución no la tiene Él. La solución Él la dio hace 2000 años en la cruz del Calvario. Sencillo: perdona y se corta todo. Y vuelve la paz de Dios a reinar en tu corazón. Tan sencilla que es tener la paz de Dios. Quiero que te quedes con esto. Una vez lo enseñé, esta frase la quiero volver a decir: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Paz no es ausencia de problemas, es la presencia de Dios en tu vida. Mire, la libertad es un estado de la mente y la paz de Dios es un estado del corazón. Dios vino a traer libertad a tu mente y paz a tu corazón. El conocimiento en la palabra, tu fe anclada en Jesús, la obediencia hacia lo que Dios te dice que hagas, el tener una buena relación con el Espíritu Santo y tener firme tu identidad como hijo de Dios, siempre va a traer paz a tu corazón. Vas a traer sabiduría, tranquilidad para tomar siempre las mejores decisiones, aún en medio de una terrible tormenta. Amado Padre, en esta linda y preciosa tarde, Señor, quiero darte gracias, precioso Jesús, por las personas que hoy han venido, Señor, a invertir su tiempo a este lugar para recibir esta palabra, para recibir este conocimiento. Te pido, Señor, que esta palabra se vuelva vida en nosotros y que dé fruto al 100%, Señor. Padre, que cada día establezcamos la paz de Dios en nuestros corazones, Señor. Que cada día tomemos siempre esa decisión, Padre mío, de ser sabios, Padre, siempre eligiendo el camino del amor, el camino del perdón, el camino de la aceptación. Que siempre elijamos el camino que tú nos has enseñado. Aunque es angosto el camino, siempre trae bendición para nuestra vida, porque la paz de Dios en un corazón es la mayor bendición que un ser humano puede experimentar, Señor. Gracias, Rey, por esta noche de paz, de amor, de libertad y de bendición que hoy nos permite disfrutar. Y te pido que lleguemos a nuestros hogares a ministrar la paz de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén.